Miren, María tiene 38 años y 2 hijos, Isabel de 3 años y Pelayo de 7. María quedó huérfana cuando tenía 11 años y vivió con su tía Pepa, hermana de su madre, hasta hace unos años que se emancipó. Este enero pasado, su tía Pepa falleció por COVID, dejando a María como única heredera y a la que dejó la modesta casa de su pueblo en la que vivieron juntas hasta que María se trasladó a Madrid para buscar un futuro mejor. Pero María a día de hoy trabaja como empleada en un restaurante, cobra 1.000 euros al mes y en la gestoría donde le llevan los asuntos fiscales le han dicho que si acepta la herencia de su tía tendrá que pagar 47.000 euros en concepto de impuesto sobre sucesiones. Una casa que va a heredar que no puede vender en tanto no acepte la herencia, ni puede pedir un préstamo ofreciendo dicha casa en garantía para afrontar el pago del impuesto de sucesiones. Si pudiera vender esta casa, que no puede, la inmobiliaria del pueblo le ha dicho que no le pagarán más de 120.000 euros por ella, aunque Hacienda le asegura y le dice que a efectos del impuesto sobre sucesiones tiene un valor de 200.000 euros por esos coeficientes que inventan en los ministerios y que nada tienen que ver con la realidad del mercado inmobiliario. María se encuentra ante la disyuntiva de renunciar a la herencia de quien la ha criado y seguir con sus 1.000 euros al mes criando 2 hijos o aceptar la herencia y pagar 47.000 euros que no tiene. Si pide un préstamo, tiene que ser un préstamo personal para pagar el impuesto y poder conservar la casa de su tía Pepa. Y tiene que ser un préstamo personal como máximo a 7 años y le costará más de 500 euros al mes, es decir, la mitad de su sueldo. Eso sin contar que tendrá que pagar, lógicamente, el IBI, además de instalar una alarma para que no se la ocupen. Ustedes, los progres, ¿qué harían? Ustedes, los progres, ¿qué harían si fuesen María? Irse al Consejo de Administración de una eléctrica, ¿verdad? Ya, bien. Bueno, a Paquita, vecina de María, le ha tocado la lotería estas Navidades. Le tocó la mitad de un décimo que jugaba, un premio de 200.000 euros, premio en metálico, por el que tiene que pagar 32.000 euros de impuestos. Paquita, por tanto, tributa menos por un premio de lotería, disponiendo de efectivo, que María por heredar la casa de su tía, que en el mejor de los casos, si la pudiera vender, recibiría 120.000 euros, aunque Hacienda le asegura que vale 200.000. Quizás esa modesta casa serviría como ahorro para que los hijos de María puedan tener un futuro, estudiar una carrera, formarse mejor, mejorar sus vidas, porque las matrículas en la universidad para los españoles no son gratis, porque las becas de desplazamiento, que son de 2.000 euros al año, no dan para que un estudiante viva ni 3 o 4 meses si está fuera de casa. Y estos son los españoles, señorías de la izquierda progresista, feminista y estaísta, a los que ustedes quieren freír a impuestos para evitar la acumulación de la riqueza, y lo dicen así sin despeinarse. Miren, los ricos a los que ustedes aluden continuamente podrían ser los políticos que se van a los consejos de administración de las sociedades públicas o a los denominados oligolopios, que sin haber dado ni chapa y que solo por tener el carné del partido político del momento cobran cientos de miles de euros. El Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Como los ricos, por ejemplo, los ministros, ministras y ministres que constituyen sociedades en paraísos fiscales planificando sus patrimonios para no pagar impuestos y que sus hijos o sus nietos hereden el fruto del esfuerzo de los españoles que han trabajado para mantenerlos a ellos cómodamente en sus poltronas y en sus coches oficiales. ¿Hay que pagar impuestos? Sí. Claro que hay que pagar impuestos, por supuesto, pero siempre pagan los mismos, los más indefensos, las clases medias que ustedes condenan al ostracismo y a la desaparición, y las clases trabajadoras que con este sistema tributario que te esquilma por respirar jamás podrán ahorrar ni un euro. Y esta es la triste y cruda realidad. ¿De veras creen ustedes que los millonarios a los que rinden pleitesía tributan mucho dinero por el impuesto de sucesiones y donaciones? O ustedes son ignorantes y viven en un mundo paralelo o directamente mienten. Miren, yo he sido durante casi 30 años asesora fiscal y conozco esa realidad. Sus discursos son demagógicos y reivindican derechos para los más vulnerables al tiempo que los abrasan con nuevos impuestos sin eliminar los anteriores y sin ofrecer posibilidades a la gente para que pueda prosperar. La persecución fiscal en España es así. Por el sueldo que ganas, pagas IRPF. Si compras una casa, impuesto de transmisiones. Si gastas y consumes, IVA. Si vendes la casa, plusvalía e IRPF. Y si te mueres, sucesiones. Y aunque la educación de calidad es la mejor herencia y el ascensor social por antonomasia, ustedes ahora
con este sistema educativo que acaban de implantar, deficiente y de aprobado general, también pretenden privar a los españoles más humildes de un futuro y de esperanza. En España vivimos un infierno fiscal insoportable, cuya recaudación no se destina al estado del bienestar de los españoles, sino que alimenta cada día una agenda ideológica y globalista que nos empuja a la pobreza económica e intelectual, que nos conduce hacia la desesperanza, que ataca la propiedad privada y pretende diezmar la capacidad de los ciudadanos para reaccionar adoctrinando y mintiendo. Y para eso ya tienen ustedes a sus medios de comunicación subvencionados y apesebrados, que no pagan impuestos por las subvenciones que reciben y que se dedican directamente a tergiversar y a manipular la información al dictado del Gobierno. En España tenemos a la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, un movimiento social y apolítico que ustedes, imagino que si mañana estos señores salen a la calle a protestar, los insultarán, como hicieron con los agricultores y los camioneros, esos activistas de ultraderecha, ¿verdad? Una federación que agrupa a las principales asociaciones y plataformas que llevan años luchando contra la injusticia de este cruel tributo y que han recabado en su contra más de 1 millón de firmas de ciudadanos que no pertenecen a las élites, que no son ricos ni poderosos, todo lo contrario, son trabajadores y personas humildes, expoliadas y que en muchos casos viven auténticos dramas. Estamos ante un impuesto que vulnera derechos constitucionales recogidos en los artículos 14 y 33 y no cumple con la función redistributiva del artículo 31 de la Constitución española. De este tributo debemos destacar su escaso impacto sobre los recursos públicos, con una recaudación en torno a los 2.700 millones de euros. Y escuchen, decía una ministra, chiqui, si 1.000 millones no son nada, pues si 1.000 millones no son nada, el doble de 1.000 millones, tampoco el doble de nada no es nada, ¿no? Que, por cierto, debe ser que la ministra tiene mucho trabajo, porque las últimas cifras de recaudación que ofrece de este impuesto son de 2019, me imagino que será por la pandemia o por la guerra de Putin. Desde el Grupo Parlamentario Vox, en mayo del año 2020, presentamos una proposición de ley para eliminar este impuesto, una iniciativa que fue vetada por el Gobierno sin opción a debate en esta Cámara. Una vez más, el Gobierno dio la espalda a su pueblo, desoyendo sus demandas, pero como la perseverancia es nuestra guía, aquí estamos, debatiéndola hoy. En estos momentos de crisis en los que los gobiernos europeos reducen los impuestos, el Gobierno de España opta por lo contrario, aumentando la presión fiscal al ciudadano medio. Y si reduce algo, como por ejemplo ha hecho con el precio de los carburantes, ¿lo hace a costa de quién? ¿De las grandes petroleras millonarias? No, lo hace a costa del bolsillo de los gasolineros que con su esfuerzo y sus escasos recursos se lo tienen que financiar. ¿A quién se deben ustedes? Se les ve el plumero, socialistas y socialistas. Pero bueno, a ver si gobierna Podemos de una vez y ya la situación mejora. Miren, este texto de la proposición de ley pone de relieve poderosas razones que justifican la abrogación de este tributo. Esta es una de las medidas que contemplamos en la Agenda España, página 22, por si alguna ministra lo quiere consultar, y es el punto 46 de las 100 medidas de Vox. Esta Agenda España, que defendemos para toda España desde Vox, sin filtros ni discriminación, y es para situar en pie de igualdad a todos los españoles. Pero, no obstante, como ya nos vamos conociendo, desde los grupos parlamentarios que se aferran a la pervivencia de este tributo, precisamente los de las puertas giratorias y consejo de administración de los oligolopios, desoyendo la voz del pueblo, subirán aquí a contar mentiras traslará, como que este impuesto es un impuesto que está presente en toda Europa. Mentira, no existe en más de la mitad de los países de la Unión Europea. Que es justo, progresivo y redistribuye la riqueza, falso. Es un tributo cedido a las comunidades autónomas y aunque cualquiera de ellas podría eliminarlo, ninguna lo hace, todas lo mantienen. Y en el mejor de los casos, alguna lo bonifica, como la Comunidad de Madrid, que es la segunda en recaudación, lo cual ahonda, estas diferencias ahondan en la profunda desigualdad entre los españoles, llegando a ser confiscatorio y precisamente una lacra para las clases trabajadoras al no tener en cuenta la capacidad económica real del heredero. Dirán que se tributa por el valor real de los bienes inmobiliarios heredados. Mentira. El valor atribuido a los bienes objeto de tributación lo fija la Administración al margen de la realidad del mercado inmobiliario, con un método que lleva a una sobrevaloración de los bienes. Y si usted no está de acuerdo, recurra a los tribunales, pero antes pase por caja y pague, porque si no, le embargo su patrimonio. En definitiva,
Miren, es curioso porque si a Hacienda le ofreces un bien en garantía para pagarle una deuda porque tienes una deuda, te lo tasa en 100. Pero si luego te tiene que cobrar porque heredas el mismo bien, te lo tasa en 200. Misma administración, mismo bien, distinto rasero. Vergonzoso. En definitiva, este es un impuesto que genera desigualdad, no atiende al principio de progresividad, no contribuye a la redistribución de la riqueza, desincentiva el ahorro de las familias, supone una mínima aportación a los recursos públicos, provoca renuncia a herencias y, por último, es cuestionado por las instituciones europeas. Además, es un impuesto muy antiguo, señores socialistas. Su origen data de fechas anteriores a 1812, aquellos tiempos remotos que ustedes han eliminado de los libros de historia, pero que ahora lo rescatan si es para cobrar impuestos, ¿verdad? Muy bien. Son ustedes progresistas de boquilla y de pacotilla. Y es que en pleno siglo XXI, cuando este impuesto enfrenta numerosos problemas de legitimidad social, siendo la figura impositiva más polémica de nuestro sistema tributario, ¿a ustedes no les da vergüenza expoliar a los españoles mientras mantienen un gobierno con 22 ministerios, otros 17 reinos de taifas, con 21.300 millones para políticas de más desigualdad, con un gasto político disparado que se mantiene a costa de asfixiar al ciudadano? Pues no les da vergüenza porque no la deben tener. Pero ya les digo que les queda poco para seguir atracando a los españoles, porque Vox, miren, ya les pisa los talones. Somos la única esperanza, la única alternativa para un futuro de prosperidad para toda España. Muchas gracias, señorías.